Hola, buenas tardes, maestro y compañeros. Nosotros somos el equipo número 2 y nuestro tema es leyes de los gases ideales. Nuestro equipo está conformado por Canizales Alcalá Alejandro, Gutiérrez Rosales Carla Lisbeth y Hernández Ochoa Akira Briam Alejandro. Es las leyes de los gases ideales. Pero primero, una breve introducción. ¿Qué es un gas ideal? Un gas ideal o gas teórico es un conjunto de moléculas en estado gaseoso separadas una de la otra de tal manera que no se ejerce fuerza intermoleculares entre ellas. Este gas es un gas hipotético y, y ocurre normalmente a bajas presiones y altas temperaturas, lo que permite que cada partícula esté alejada una de la otra con el fin de que no interactúen entre ellas. Aquí tenemos tres leyes para estos gases, que son la relación presión-volumen, que es la ley de Boyle, la relación de temperatura-volumen, que es la ley de Charles y Gay-Lussac, y la relación entre volumen y cantidad, que es la ley de Avogadro. Primero, la relación presión-volumen, que es la ley de Boyle. La ley de Boyle establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del constante. Y podemos escribir una expresión matemática que nos puede despejar un poquito, que demuestra la relación inversa entre la presión y el volumen, que es P alfa 1 sobre V, donde el símbolo alfa significa proporcional a y lo podemos cambiar por el signo de igualdad y reescribir la ecuación de la siguiente manera. P igual a K1 por 1 sobre V, donde K1 es la constante llamada constante de proporcionalidad y podemos reorganizar la ecuación de la siguiente manera. P por V igual a K1. ¿Pero por qué ocurre esto? Al aumentar el volumen, las partículas del gas tardan más en llegar a las paredes del recipiente y por lo tanto chocan menos veces por unidad de tiempo contra ellas. Esto significa que la presión del gas será menor, ya que esta representa la frecuencia de choques del gas contra las paredes. Cuando el volumen de la distancia que tienen que recorrer las partículas es menor y por lo tanto se producen más choques por cada unidad de tiempo, aumenta la presión. Lo que Boyle descubrió es que si la cantidad de gas y la temperatura permanecen constantes, el producto de la presión por el volumen siempre tienen el mismo valor. La siguiente es la relación de temperatura-volumen, que es la ley de Charles y de Gay-Lussac. La ley de Boyle depende de que la temperatura del sistema permanezca constante, pero supongamos que cambiamos la temperatura. ¿Cómo va a afectar el cambio de la temperatura al volumen y la presión de nuestro gas? Veamos por principios de cuentas el efecto de la temperatura sobre el volumen de un gas. Los primeros investigadores que estudiaron esta relación fueron los científicos franceses Jacques Charles y Joseph Gay-Lussac. La dependencia del volumen de un gas con la temperatura está dada por la siguiente ecuación. V alfa T, donde V es volumen y T es temperatura. La ecuación la podemos reorganizar de la siguiente manera. V es igual a K2 por T, o V sobre T igual a K2, donde K2 es la constante de proporcionalidad. La ecuación se conoce como ley de Charles y de Gay-Lussac o simplemente la ley de Charles, la cual establece que el volumen de una cantidad fija de gas mantenido a presión constante es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas. ¿Pero por qué ocurre esto? Al aumentar la temperatura, las moléculas del gas se mueven más rápidamente y por lo tanto aumenta el número de choques contra las paredes. Esto quiere decir que la presión aumenta ya que el recipiente es de paredes fijas y su volumen no puede cambiar. Gay-Lussac descubrió que en cualquier momento de este proceso, el cociente entre la presión y la temperatura siempre tenían el mismo valor. La siguiente es la relación entre volumen y cantidad, que es la ley de Avogadro. El trabajo del científico italiano Amedeo Avogadro complementó los estudios de los anteriores mencionados, de Boyle, Charles y Gay-Lussac. En 1811 publicó una hipótesis donde estableció que a la misma temperatura y presión, volúmenes iguales de diferentes gases contienen el mismo número de moléculas o átomos si es el caso de un gas monoatómico.
De ahí que el volumen de cualquier gas debe ser proporcional al número de moles de moléculas presentes, es decir, V alfa N, o, reorganizando la ecuación, queda V igual a Kn por N, donde N representa el número de moles y K4 es la constante de proporcionalidad. La ecuación es la expresión matemática de la ley de Avogadro, la cual establece que la presión y temperatura constantes, el volumen de un gas es directamente proporcional al número de moles del gas presente. ¿Pero por qué ocurre esto? Vamos a suponer que aumenta la cantidad de gas. Esto quiere decir que al haber mayor número de moléculas, aumenta la frecuencia de los choques contra las paredes del recipiente, lo que implica por un instante que la presión dentro del recipiente es mayor que la exterior, y esto provoca que el embolo se desplace hacia arriba inmediatamente. Al haber mayor distancia entre las paredes, esto quiere decir que es mayor el volumen del recipiente, el número de choques de las moléculas contra las paredes disminuye y la presión vuelve a su valor original. Según hemos visto anteriormente, también podemos expresar la ley de Avogadro de la siguiente manera, que vendría siendo V sobre N igual a K. El siguiente tema es ecuación general de los gases ideales. La ecuación de los gases ideales es útil para resolver problemas que no implican cambios en presión, volumen y temperatura y número de moles de una muestra de gas. Por lo tanto, si convencemos tres variables, podemos calcular la cuarta mediante la ecuación. Sin embargo, a veces necesitamos trabajar con cambios de presión, volumen y temperatura, o incluso de cantidad del gas. Cuando cambian las condiciones, debemos emplear una forma modificada de la ecuación del gas ideal que toma en cuenta las condiciones iniciales y finales. Entendamos que la ecuación del gas ideal, a diferencia de las leyes de los gases que se analizaron en la sección anterior, se aplica a los sistemas que no experimentan cambios en presión, volumen, temperatura y cantidad de un gas. ¿Pero qué es? Conocida como ecuación del gas ideal, explica que la relación entre las cuatro variables, presión, volumen, temperatura y número de moles, un gas ideal es un gas hipotético cuyo comportamiento de presión, volumen y temperatura se pueden describir completamente con la ecuación del gas ideal. Las moléculas de un gas ideal no se atraen o se repelen entre sí, y su volumen es despreciable en comparación con el volumen del recipiente que lo contiene. Y antes de empezar con todo, antes que apliquemos la ecuación del gas ideal a un sistema real, debemos calcular R, la constante de los gases, que es a 0,8 grados centígrados, o en kelvins, que es 273.15 y un átomo de presión. Las condiciones de 0,8 grados centígrados y un átomo y una atmósfera se denominan temperatura y presión estándar, y a menudo se abrevian como TPE. Y antes de comenzar a hacer la ecuación, vamos a traducir pues algunos tecnicismos, donde R es la constante de proporcionalidad y se denomina como constante de los gases. N pues es la cantidad de sustancia y que es igual a un mol. Un volumen es igual a 22,4 litros. Presión siempre se va a denominar como una atmósfera, y la temperatura se va a tomar siempre en kelvins. Y a continuación vamos a dar un pequeño refresco de lo que vimos anteriormente con las leyes, en lo que podemos ver que la ley de Boyle dice que el volumen es indirectamente proporcional a la presión cuando hay número de mol y la temperatura son constantes. La ley de Charles te dice que volumen es directamente proporcional a la temperatura cuando N, que es el número de moles, y la presión son constantes. La ley de Avogadro te explica que el volumen es directamente proporcional al número de moles cuando la presión y la temperatura son constantes. Y pues aquí lo tenemos otra vez plasmado, y tenemos las tres leyes, y abajo tenemos la ecuación del gas ideal, que es una combinación de las tres.
Y aquí podemos ver cómo podemos fundamentar la ecuación del gas ideal, donde el volumen es directamente proporcional a la temperatura por el número de moles entre la presión. Después vamos a empezar a estructurar la ecuación y podemos ver que el volumen es igual a la constante de proporcionalidad por la temperatura por el número de moles entre la presión. Y del lado derecho tenemos que la constante de proporcionalidad es igual a la presión por el volumen entre la temperatura y el número de moles. Y en esta parte de aquí podemos observar que le estamos dando el valor a cada factor, donde el número de moles es igual a 1 mol, el volumen es igual a 22,4 litros, la presión es en una atmósfera y la temperatura es en 273 kelvins. Y aquí es donde ya empezamos a tocar más la constante de proporcionalidad. Y aquí podemos ver que una atmósfera por 22,4 litros entre 273 kelvins por 1 mol nos da como resultado 0,082 atmósferas por litro entre el mol. Y esa es la constante de proporcionalidad. Y aquí vamos a ver unos pequeños despejes de las maneras en las que podemos utilizar esta ecuación. Aquí podemos ver que en el primer caso es cuando nos dan los moles, la temperatura y el volumen como datos. Y queremos saber la presión. En este caso, el volumen, el número de moles, la constante de proporcionalidad, la temperatura y el volumen son números. Y la P, que es la presión, es como si fuera una X. La B es lo que le estorba a la que estamos viendo, y como está multiplicando va a pasar a dividiendo. Y acá tenemos pues ya la presión despejada. En el segundo caso es cuando nos dan los moles y la temperatura y la presión como datos y queremos saber el volumen. Es similar al anterior caso, la P le estorba a la B y pasa dividiendo. Por lo tanto, nos queda que el volumen es igual al número de moles por la constante de proporcionalidad por temperatura entre la presión. Ahí hicimos un pequeño despeje. En el tercer caso es cuando nos encontramos en la derecha de la igualdad, tenemos la presión, el volumen, la temperatura y queremos saber los moles. Presión, volumen y la constante de proporcionalidad y temperatura son números. A la N lo que le estorba es la R y la T, que como están multiplicando pasan para el otro lado dividiendo y obtenemos que el número de moles es igual a la presión por el volumen entre la constante de proporcionalidad por temperatura. Tenemos un cuarto caso y es cuando nos encontramos nuevamente en la derecha de la igualdad, tenemos la presión, el volumen y los moles y queremos saber la temperatura, presión, volumen y constante de proporcionalidad. Y el número de moles son números. A la N lo que le estorba es la R y la T, que como están multiplicando pasan para el otro lado dividiendo y obtenemos que la temperatura es igual a la presión por el volumen entre el número de moles por la constante de proporcionalidad. Aquí vamos a tener un ejemplo de cómo lo estaríamos viendo ya más a fondo. Aquí tenemos que el hexafluoruro de azufre es un gas incoloro e inodoro muy poco reactivo. Vamos a calcular la presión en atmósferas ejercida por 1,82 moles del gas en un recipiente de acero de 5,43 litros de volumen a 69,5 grados centígrados. Y pues aquí lo que podemos ver que tenemos la ecuación, aquí aparece la presión, es igual al número de moles por la constante de proporcionalidad por temperatura entre volumen. Abajo tenemos una pequeña ecuación que nos dice que tenemos 1,82 de moles, 0,08221, que es la constante de proporcionalidad, si pusimos atención anteriormente, por la atmósfera, entre Kelvin por mol.
Y aquí multiplicamos por 69.5 más 273 kelvins entre 5.43. Aquí la manera en la que la vamos a realizar es realizando primero la suma que está hasta la derecha, que es 69.5 más 273, es la suma de grados centígrados más para convertirlos a grados Kelvin. Y esto no. Después de esto vamos a multiplicar 1.82 por 0.0821 y el resultado de todo lo que acabamos de hacer lo vamos a dividir entre 5.43, que nos va a dar como resultado 9.42. Pero antes de esto, vamos a eliminar los factores comunes y esto nos va a dejar únicamente con las atmósferas. Entonces, por eso tenemos 9.42 atmósferas. Estiquiometría de los gases. La estiquiometría de los gases se aplica en aquellos casos en los que interviene un gas o varios en la reacción. Se dispondrá de datos voluminosos para determinar el volumen de algún componente y existen tres tipos de problemas de estiquiometría de gases. El primero es de moles a volumen o volumen a moles, de peso a volumen o volumen a peso, de volumen y a volumen. Cuando los reactivos, los productos o ambos son gases, también podemos emplear las reacciones entre cantidades moles, que se representa como una N, y volumen, que se representa como una V, para resolver problemas de este tipo que vamos a ver más adelante. Y en los ejemplos 5.11 y 5.12 se muestra cómo se utilizan las leyes de los gases en estos cálculos. En este ejemplo podemos ver que, que nos dice que la combustión de acetileno con oxígeno produce una flama de muy alta temperatura utilizada para la soldadura y el corte de metales y nos pide calcular el volumen de O2 o oxígeno en litros requeridos para la combustión completa de 7.64 litros de acetileno a la misma temperatura y presión. Y nos viene la ecuación o fórmula. Y la forma de resolverlo es multiplicar 7.64 por 5 litros de oxígeno sobre 2 litros de acetileno. Y nos da un igual de 19.1 litros, ya quitando los valores en común, y nos da el volumen del oxígeno. Adelante tenemos otro ejercicio de práctica que nos dice que suponiendo que no hay cambios en la temperatura y presión, calcule el volumen de O2 en litros necesarios para la combustión completa de 14.9 litros de butano y nos viene la fórmula abajito. Aquí está resuelta con las fórmulas que hemos visto anteriormente y también la ecuación balanceada. Y tenemos que multiplicar 14.9 litros de C4H10 por 13 litros de oxígeno sobre 2 litros de C4H10 y hacemos lo mismo que en el ejercicio anterior. Multiplicamos 14.9 por 13 y lo dividimos entre 2 y cancelamos los factores en común. Después en el ejemplo 5.12 nos dice que la ácida de sodio o NaN3 se usa en bolsas de aire en algunos automóviles y el impacto de una colisión desencadena la descomposición de la ácida de sodio de la siguiente manera y nos muestra la ecuación. Y también nos dice que el nitrógeno gaseoso producido infla rápidamente la bolsa que se encuentra entre el conductor y el parabrisas y nos pide calcular el volumen de N2 generado a 80 grados centígrados y 823 milímetros de mercurio. La descomposición de 60.0 gramos de ácido de sodio. Primero tenemos que sacar los moles, como nos muestra en la ecuación. Vemos que tenemos 2 moles de ácido de sodio y 3 moles de N2, de manera que el factor de conversión entre la ácida de sodio y N2 es 3 moles de N2 sobre 2 moles de ácido de sodio.
Después nos dice que en primer lugar tenemos que calcular el número de moles de N2 producido por 60 gramos de ácido de sodio mediante la siguiente secuencia de conversiones, que es gramos de ácido de sodio, moles de ácido de sodio y moles de N2, de manera que los moles de N2 es igual a los 60.0 gramos de ácido de sodio por un mol de ácido de sodio sobre 65.02 gramos de ácido de sodio por 3 mol de N2 sobre 2 mol de ácido de sodio. Y nos da que el volumen en moles es de 1.38 de N2, el cual se obtiene mediante la ecuación del gas ideal, que es volumen igual a nRT sobre P, y ya cambiando los términos, nos da que el número de moles es 1.38, que fue lo que sacamos anteriormente, por 0.0821 litros por atmósfera sobre Kelvin por moles por 80 más 273 Kelvin sobre 823 sobre 760 atmósferas, lo cual sumando, multiplicando y dividiendo toda esta ecuación nos da un igual de 36.9 litros. Y en el siguiente ejercicio nos dice que la ecuación para la degradación metabólica de la glucosa es la misma que la ecuación para la combustión de la glucosa en aire, y nos da la ecuación y nos pide calcular el volumen de CO2 producido a 37 grados centígrados y 1 atm cuando se consumen 5.60 gramos de glucosa en la reacción. Aquí podemos ver la ecuación que hicimos anteriormente, pero con los nuevos datos que nos proporcionaron y la ecuación balanceada, el cual nos da que 5.60 gramos de glucosa por 1 mol de glucosa sobre 180 gramos de glucosa por 6 mol de CO2 sobre 1 mol de glucosa nos da un igual de 0.18 mol de CO2, el cual utilizaremos en la siguiente ecuación. Como vemos, es 0.18 mol de CO2 por 0.082 litros por atmósfera sobre Kelvin por mol por 37 más 273 Kelvin sobre una atmósfera, y multiplicando, sumando y dividiendo nos da un igual de 4.58 litros. Y esto sería todo. Muchas gracias por prestar atención.